Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Zapata. Yo soy bibliotecóloga y en esta ocasión entonces vamos a realizar búsquedas de información en las diferentes bases de datos y diferentes plataformas. Quisiera que comencemos desde acá, desde Google, ¿cierto? Desde Google General, un navegador que utilizamos todos los días, que incluso para cosas cotidianas o para asuntos académicos. Vamos entonces a abrir Google. Si en algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer la intervención, pueden activar el micrófono y pueden hacer entonces la intervención. Listo. Google, vamos a buscar inteligencia competitiva. No sé si nosotros nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda en Google General. Nos aparece entonces en este momento 9.580.000 resultados entre fuentes que son confiables y fuentes que no son tan confiables. Para tener en cuenta, por ejemplo, con las diferentes páginas o los diferentes blogs que me aparezcan, vamos a tener en cuenta que tengan los datos suficientes para yo hacer una referencia bibliográfica. Básicamente, yo voy a necesitar un tema en muchas de estas páginas y muchos de estos blogs. No tienen un título de investigación como tal, sino que tienen el tema que se está trabajando, ¿cierto? Esto hace un poco más complejo que en otra ocasión que yo quiera mirar el mismo documento o la misma página, lo pueda encontrar por el título. Debo de fijarme también que tenga una fecha de publicación, en este caso no la tenemos, entonces va a ser todavía más complicado tener un título, no tener una fecha y tampoco tener un autor, ¿cierto? En este caso sería como el nombre de la página. Una URL o el link de la página web en cualquier momento deja de existir. Entonces la idea es que tengamos como esos daticos. Además, que al final del documento donde nos estén explicando el tema tengan referencias bibliográficas para yo asumir que a partir de esos documentos fue que se construyó el conocimiento que nos están exponiendo en ese momento. Hay diferentes blogs y diferentes wikis que son abiertas y que les falta esos datos. Entonces, es importante revisarlos. Podemos pensar entonces si esa persona que escribió el documento sabe o no sabe sobre el tema. La idea es que revisemos varias páginas para poder corroborar lo que nos estén diciendo. Sin embargo, también hay blogs muy buenos y páginas muy buenas que tienen el título, tienen también el autor, la empresa, la organización o la persona o las personas que se hagan responsable por el contenido del texto y la fecha de publicación. A veces me he encontrado blogs que supuestamente son totalmente orientados a un tema y finalmente cuando corroboro la información he visto que tienen algunas fallitas. Listo. Para tener en cuenta entonces, adicional a que una página o un documento tenga estos elementos, es algo así como rápido, es mirar cómo termina el nombre de la página como tal, el nombre de la página. Si termina en .gov.com, que son entonces páginas gubernamentales, si terminan en .edu.com, que son entonces páginas de diferentes universidades, y los diferentes periódicos y las diferentes revistas se supone que también son fuentes confiables. Sin embargo, debo de corroborar información porque a veces nos están mostrando información a medias. Listo. Para yo revisar cada una de estas páginas va a ser muy complicado revisar esos 9.500.000 resultados. Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar Google Académico. Desde acá voy entonces a realizar la misma búsqueda. Voy a realizar la misma búsqueda que es inteligencia competitiva.
Listo. Miren que de esos 9 millones de resultados ya tengo 122.000. ¿Por qué? Porque esta extensión de Google Académico o Google Scholar me está filtrando directamente las fuentes confiables. Sin embargo, nosotros tenemos total libertad de mirar de dónde sacamos la información. Si la sacamos de Google General, de Google Académico, de diferentes bases de datos, nosotros ya tendremos como el criterio de qué información nos sirve y cuál no nos sirve. Sin embargo, acá en este Google Académico, todos estos resultados que me están apareciendo son fuentes confiables. Me aparecen blogs académicos, me aparecen artículos de revista, me aparecen trabajos de grado, me aparecen libros, me aparecen capítulos de libro, entre otro montón de formaticos. Resulta que las palabras que yo ingreso acá en mi búsqueda, el navegador me va a buscar por todas y cada una de ellas juntas o separadas. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en estos primeros resultados, sí me está apareciendo inteligencia competitiva, me está apareciendo las dos palabritas juntas, ¿cierto? Pero yo sé que también hay muchos documentos que por la palabra inteligencia también me puede estar recuperando información. Por ejemplo, inteligencias emocionales, ¿cierto? Bueno, como a mí no me interesa que acá me recupere otros documentos que contengan una sola palabrita, voy a encerrar entre comillas el término exacto que estoy buscando, ¿cierto? Yo no quiero que mi inteligencia, que me busque, que me recupere documentos que contengan una sola de las palabras, sino que contengan las dos juntas. Encierro todos los términos que quieran el término exacto entre las comillas y de 122.000 resultados ya tengo 8.120. Recuerden que empezamos con 9.500.000. Miren que ya vamos en 8.120. Apenas le hemos puesto dos filtros, que es buscar en Google Académico y buscar con comillas. Resulta que en esta parte del lado izquierdo a mí me suelen aparecer los diferentes filtros. En este caso, Google Académico me está mostrando filtros por año. Bueno, del tema que yo estoy buscando, me interesa saber los documentos de 2000 que se han publicado en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico que me permite buscar de qué año a qué año quiero información. Puede ser de 1990 al 2000, del 2000 al 2005, desde 1900 hasta 2020, ¿cierto? O sea, yo tengo total libertad también para escoger el rango de años. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que están cambiando mucho, que se está publicando mucho sobre el tema, serían los últimos 3 años. En este caso, voy a dejar la búsqueda con los últimos 5 años y vamos a buscar. Listo. Entonces, de 8.000 resultados, miren que ya tenemos 3.860. Cada vez vamos entonces disminuyendo más esta cantidad de resultados. Resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda tienen otro tipo de filtros. Tiene filtros por países, filtros por áreas del conocimiento, por palabras clave, que me dice, bueno, dentro de los resultados que me aparecen por inteligencia competitiva, me empieza a aparecer, pues empiezan a mencionar este tema 10 veces, este tema 70 veces, este tema 2.000 veces. Entonces, como en este caso no tenemos más filtros, solo tenemos el filtro por fecha, todo lo que yo quiera saber adicional al tema puntual que estoy realizando, puedo escribirlo a un ladito. Por ejemplo, bueno, acá incluso me los estaban sugiriendo. Puedo buscar ejemplos. Listo, por fuera de las comillas voy a incluir la palabra ejemplos y miren que entonces me va disminuyendo. Que la palabra ejemplos solo me la recupere de los resultados que tiene inteligencia competitiva. Un filtro que yo suelo utilizar bastante es filtro por país, ¿cierto? En este caso, entonces vamos a escribir la palabra Colombia
por fuera de las comillas. Tengo 2.130 resultados que incluyen la palabra Colombia dentro de la búsqueda de inteligencia competitiva. Si yo hago la búsqueda inteligencia competitiva Colombia sin las comillas, me puede aparecer miles de resultados porque recuerden que me recupera por las palabras juntas o separadas y por la palabra Colombia me estaría apareciendo política, religión, gastronomía, cultura, entre otro montón de cosas que a mí en el momento no me interesan. Entonces, el tema específico, entre comillas, y a un ladito, lo que quiero saber de ese tema. Acá igual Google Scholar también me está buscando como información a nivel global, desde información a la que tengo acceso y otra información de la que no tengo acceso. No sé si les ha pasado que a veces encontramos como un título perfecto, o sea, el título puntual a la necesidad de información que yo tengo. Y que en el momento en que vamos a abrir el documento, nos piden pagar por la información, ¿cierto? La página como tal nos está cobrando para poder acceder al documento completo. En esos casos, muchas veces esas páginas son las diferentes bases de datos que nosotros tenemos suscritas en el Tecnológico de Antioquia. Y por el hecho de nosotros ser estudiantes, de ser docentes, tenemos como acceso a esos documentos sin necesidad de pagar información por eso. Listo, ya igual les voy a mostrar la ruta de acceso a las bases de datos y ya vamos a hacer búsquedas también en esas bases de datos para ver cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Bueno, supongamos que vamos a abrir uno de estos documentos y que en vez de cobrarme a mí por el documento como tal, de pertenecer a una base de datos como tal, resulta que el documento pertenece a una universidad, ¿cierto? A nivel nacional o internacional, que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para poder ingresar al documento, ¿cierto? Como yo no pertenezco a esa universidad o a esa organización, yo no tengo ese usuario, no tengo esa contraseña. ¿Qué voy a hacer para recuperar el documento? Miren esta opción que tengo debajo de cada uno de los documentos que se llama versiones. Cada documento tiene versiones diferentes, pues de versiones, y esas versiones significan las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Listo. Entonces, supongamos que este documento que voy a abrir no tenemos el acceso porque pertenece a otra universidad. Reviso entonces la opción de versiones y reviso las diferentes páginas donde se encuentra, con el objetivo de que alguna de esas versiones, alguna de esas páginas alternativas sean de acceso abierto. Por ejemplo, Cielo, esta base de datos es de acceso abierto, yo sé que esta está texto completo. Si igual yo no sé cuáles páginas son de acceso abierto y cuáles no, pues igual puedo abrir cada una hasta encontrar la que me permita revisar el documento. Supongamos que aparte de que el primer clic al documento no nos dejó ingresar al texto completo, y de estas 5 versiones, bueno, de todas estas versiones, ninguna está en acceso abierto tampoco, puedo revisar si en las páginas donde se encuentran, algunas pertenecen a las bases de datos que tenemos. En este caso, nosotros tenemos la base de datos de EBSCO. Ya les voy a mostrar entonces la ruta de acceso y buscaríamos directamente este documento, el nombre, el título que encontramos en la base de datos. Y esa base de datos ya no nos va a pedir que paguemos por la información, sino que miren que ya tendríamos el acceso. Miren que tengo entonces ya la opción de mirar versiones, a ver en cuál página puedo revisar la información y si ninguno está texto completo, abrir las bases de datos. Algo adicional es que hay documentos que no tienen esa opción de versiones. Por ejemplo, esta. Muchas veces cuando no me aparece la opción de versiones es porque es la única página donde se encuentra el documento. Y esto pasa mucho cuando encontramos trabajos de grado.
Los trabajos de grado básicamente se publican en el repositorio institucional. Cada universidad entonces tiene una plataforma donde están montando estos trabajos de grado, donde están montando investigaciones de las diferentes facultades, entonces solo queda en esa página del repositorio institucional. Sin embargo, la mayoría de trabajos de grado están en acceso abierto, entonces con ese solo clic es muy probable que uno tenga el acceso completo. Listo. Para finalizar entonces, lo que les estoy mostrando de esta plataforma como tal, de este navegador, aparte del valor agregado de las versiones, me interesa que revisemos esta herramienta. Mire que son unas comillitas que se encuentran debajo de cada uno de los resultados, que si pongo el cursor encima de las comillas me dice citar, y que si yo selecciono esta opción, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Igual, todo lo que sea automático, sean traducciones, sean referencias bibliográficas y demás, requieren que uno revise la información, ¿cierto? A veces me puede estar confundiendo algunos daticos. Sin embargo, esta herramienta para libros electrónicos y para artículos de revista son bastante confiables. Miren que esta opción me muestra la referencia bibliográfica del documento en 3 normas diferentes, entre ellas APA, que es la que más utilizamos. Me organiza los apellidos del autor, me organiza la inicial del nombre, el año de publicación, la puntuación que requiero para separar cada uno de estos datos. Tengo el título, tengo incluso en cursiva el nombre de la revista, porque así me dice la norma que debo de incluirlo. Me organiza el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Miren que es una información muy completa. ¿Por qué les digo que hay un margen de error? Porque a veces esta opción automática no me reconoce los apellidos del autor. O sea, puede que me ponga el segundo apellido del autor antes que el primero, porque me está reconociendo ese primer apellido como un nombre. Entonces puede tener, digamos, esas pequeñas variaciones. Sin embargo, es bastante confiable. ¿Por qué les digo también como ese margen de error? Porque hay muchos documentos que me pueden aparecer acá, documentos muy actuales que pueden ser trabajos de grado. Y esta opción automática no me organiza a mí la información con los datos que debo de ingresar según la norma APA cuando yo referencio un, un trabajo de grado. O sea, por ejemplo, estos numeritos me indican que es un repositorio, ¿cierto? Puede que esté entonces en acceso abierto. Y acá me lo recupera la referencia bibliográfica como un artículo de revista. Acá me está omitiendo entonces los corchetes donde me indica si es un trabajo de pregrado, de posgrado, de maestría. Me está omitiendo también la universidad eh, pues a la que le pertenece el documento y qué título fue el que se optó a partir, digamos, de ese trabajo de grado. Entonces, esa información nos sirve. Debemos también a veces de complementar un poco según el formatico donde se encuentre, porque igual la norma APA me dice que cada formato se referencia diferente. Un artículo de revista diferente a un libro, diferente a un video, diferente a un blog, diferente a una página web, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Para mí ninguna, no sé los muchachos. Listo. Entonces, vamos a continuar. Hola. Miren que de 9 millones de resultados, quedamos Escucho. con 2.130. Hola. Hola, iba a preguntar algo y es de, eso está, como aparece ahí, así son o sea, está referenciado con las normas APA. Sí. Mira, selecciono esa herramienta y me muestra acá 3 normas diferentes.
Para artículos de revista es bastante confiable y para libros, pero la idea es siempre igual cómo revisarlo, porque como es automático a veces puede tener márgenes de error, que de pronto la información toda está en mayúscula o toda está en minúscula o de pronto le falte algunos datos. La mayoría para artículos de revista es bastante confiable. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, miren que empezamos con 9.500.000 resultados, terminamos con 2.130. Va a ser entonces un poco más fácil revisar desde las bases de datos que me permiten más opciones en los filtros. Voy entonces a abrir otra pestañita, voy a abrir la página institucional tda.edu.co y tengo dos opciones para ingresar. Listo. Entonces, desde tda.edu.com puedo ingresar desde usuarios, puedo ingresar desde Campus TDA y una vez yo haya ingresado con el nombre de usuario del campus y la contraseña que tengo asignada, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico y en la parte derecha les aparece un link que dice bases de datos y libros electrónicos. Con ese solo clic ya los lleva a la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos juntas. En este momento no les muestro porque yo tengo dificultades para acceder al campus. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrarles otra forma de ingreso. Muchas veces entonces el campus puede que le estén haciendo actualizaciones, que esté colapsada la página por la cantidad de estudiantes que están allí, ¿cierto? Puede ser final de semestre, bueno. Tengo entonces otra opción que es ingresar desde este menú de micrositios e ingresar a la opción de biblioteca. Listo. Entonces, desde esta opción ya de biblioteca, me aparecen los diferentes servicios que está ofreciendo la biblioteca. Entre ellas, está este nuevo servicio, ¿cierto? Que salió como la semana pasada, que es que tenemos la opción de que si necesitamos un documento físico que se encuentre en biblioteca, desde biblioteca se puede digitalizar un porcentaje del libro o de la revista y se lo envían entonces por correo, ¿cierto? Igual si ustedes seleccionan acá esta opción, les muestra a qué correo escriben y con qué información solicitan esa información del libro físico. ¿Qué otras opciones tenemos acá? ¿Qué otros servicios? Tengo acá las bases de datos y libros electrónicos en suscripción, que esa es la que vamos a necesitar en este momento, que esa es la que nos aparece muchas veces en internet que nos piden pagar por la información. Tengo bases de datos gratuitas, ya les voy entonces a mencionar también cuál es la diferencia entre las bases de datos gratuitas y las que están en suscripción. Listo. Si sigo bajando la página, encuentro estos diferentes cuadros que me vuelve a mencionar los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre diferentes como guías, algunas guías, algunos reglamentos. También tengo acá la opción de bases de datos en suscripción. Bueno, también la invitación es como a que revisen de pronto qué de estos servicios nos interesa. Miren que acá hay diferentes innovaciones que salió también desde biblioteca, por ejemplo, este blog que fue creado en tiempos de pandemia, que es como ya la parte cultural de lectura y de escritura. Y tengo también diferentes guías y diferentes tutoriales. Listo. ¿Qué información, qué servicio necesitamos nosotros en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia entre estas bases de datos en suscripción y las bases de datos gratuitas? Y es que estas bases de datos son bastante amplias, de hecho son bases de datos o base en diferentes universidades por el tipo de información que contiene.
Las revistas que están suscritas a estas bases de datos están muy bien posicionadas dentro del ranking como de calidad de los diferentes documentos y de las diferentes revistas. Por lo mismo, aquellas que encontramos en Internet que se encuentre en estas diferentes bases de datos, muchas veces nos piden pagar por esos documentos, porque la revista está muy bien posicionada como en todo este campo de la investigación, o algunos autores e investigadores que también son pioneros en un tema, que son así súper importantes en un área, también entonces pueden publicar en estas bases de datos primero. Sin embargo, miren que también desde servicios de biblioteca se encontraban las bases de datos de acceso abierto, también son entonces información académica que tiene todo un proceso de selección en su publicación, en la calidad de esta publicación y demás. Y recuerden que tenemos total libertad de mirar dónde queremos encontrar la información, si en estas bases de datos suscritas, si en las gratuitas, si en Google Académico o en la web general. Bueno, acá las tengo entonces cada una como separaditas. Debajo de cada una de las bases de datos tengo una opción que me muestra un video de ayuda para saber cómo busco dentro de esa base de datos, pero también tengo entonces la opción de link a, ¿cierto? Que me está diciendo, bueno, este link va directamente a la base de datos de EBSCO, este link me muestra que va directamente a Procast, que va directo a Cengage, pero yo puedo seleccionar cualquiera de las opciones para acceder, ¿cierto? Link a, porque ellas me van a abrir entonces la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos juntas. Listo. Esta misma plataforma es la que les aparece a ustedes cuando ingresan por campus, que es la única opción que encuentran en la parte derecha. Con ese clic, ustedes los lleva exactamente a esa plataforma. La ruta que hicimos es un poco más larga, pero miren que nos lleva al mismo sitio. ¿Qué me está indicando acá este cuadrito? Que debo de ingresar con el nombre de usuario que tengo asignado para el campus, ¿cierto? El nombre de usuario que tengo también para el correo electrónico, pero que en contraseña ingreso con el documento de identidad. Incluso miren que desde acá me están indicando que ingreso con ese nombre de usuario del tecnológico y con el número de identificación. Listo. Después de haberme entonces logueado, yo acá ya tengo todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Yo ya puedo entonces buscar en todas ellas y a mí ya no me van a pedir como dinero por la suscripción o por el ingreso a ese documento. Por ejemplo, como vimos ahorita desde Google Académico, suponiendo que ese documento que queríamos abrir, no ninguno de las páginas estaba en acceso abierto, pero que vimos que pertenecía a la base de datos de EBSCO, pues podríamos, después de esta ruta de acceso, ingresar a EBSCO y buscar exactamente ese título. Porque igual como ya nos logueamos, como ya tuvimos una ruta de ingreso, ya la página me reconoce a mí como estudiante, me reconoce a mí como miembro de una institución educativa, a la cual me va a permitir entonces el acceso a los documentos. Cada base de datos está pues en un cuadrito diferente, tiene el título de la base de datos, tiene una descripción de qué es la base de datos o cuántos documentos tiene o qué áreas contiene, ¿cierto? Igual acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos y ya hacemos entonces el ejemplo por lo menos en 2 o 3 de ellas, ¿cierto? De diferente como tipo cada una. Listo. Entonces, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, aclaro que son textos académicos, pero contiene entonces información de todas las áreas del conocimiento.
En cada base de datos yo voy a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo, por ejemplo, acá no encontré información o solo encontré 5 libros, pero no, ninguno de esos me sirve para lo que yo estoy trabajando, puedo buscarlo en la otra. Puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, puede que encuentre 50, o puede que entonces busque en otra y solo tenga 2 libros o tenga 3, o sea, en cada uno tengo diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. Entonces, estos dos primeros, libros electrónicos. Listo. Esta de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Ahorita entonces vamos a revisar la base de datos de Legis, vamos a hacer entonces ejemplos allí, o sea, vamos a explorar un poco esta base de datos, pero es información bastante confiable sobre empresas, sobre productos, sobre las importaciones y exportaciones, sobre diferentes formatos y normativas. Entonces, listo, tengo esta información acá. También todo lo que tenga que ver con arancel, esto sí es un poco más especializado porque tienen como demasiadas opciones dentro de una misma búsqueda, ¿cierto? Que también podríamos revisarla. Bueno, Ambientalex, Legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero Legex.info me sirve a mí para información de todas las áreas. Si yo estoy trabajando con algo que sé que de alguna forma se relaciona a la parte legal, que por lo menos tiene un artículo o una jurisprudencia que me sirve entonces para el proyecto que estoy realizando, para la investigación que estoy realizando, puedo buscarlo desde legex.info. O si yo quiero, por ejemplo, hacer tutelas, hacer derechos de petición, todo este tipo de cosas legales desde legex.info. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar en este momento son multidisciplinares. En su mayoría encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento, en su mayoría artículos de revista, pero también puedo encontrar libros, puedo encontrar capítulos de libro y otros formáticos, ensayos, conferencias y demás. Esas bases de datos multidisciplinares son esta de Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos, sí o sí, vamos a encontrar información siempre, en su mayoría artículos de revista. ¿Cuál es de pronto la variación que tienen estas 6 bases de datos? Aparte que en cada una encuentro información distinta, en esta de Scopus, Scopus es base de datos referencial, por eso en esta no voy a encontrar los documentos a texto completo, pero es la base de datos más grande que hay. Si yo tengo dificultades en encontrar información sobre un tema en particular, Scopus a mí es la herramienta que más me va a ayudar a encontrar los títulos más específicos. Este me recupera entonces un título, resumen, palabras clave, los autores, las referencias bibliográficas de ese documento, pero no me encuentra el documento a texto completo. Además, que Scopus es la base de datos que más filtros tiene, entonces también me puede ayudar a que búsquedas muy generales que yo esté realizando me ayude entonces a irla especificando de acuerdo como a los temas, de acuerdo a los años de publicación, entre otros aspectos. Listo, voy a continuar. Esta de Bilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info. La variación que tiene entonces es la forma en cómo voy a buscar. Igual desde la parte legal, si buscamos en internet, ustedes pueden observar que me pueden aparecer 15 o 20 documentos con un artículo, con una norma en particular.
y en cada página me lo muestra con diferentes variaciones y me dice que es la más actualizada, que es la más actualizada. Sin embargo, en estas entonces de leyex.info, de Bilex y de Notinet, me van a mostrar la ley más actualizada o esa norma más actualizada con los diferentes cambios que de pronto haya tenido y a partir de qué normas o de qué leyes fue que estuvo cambiando toda esta información. Pero siempre me va a mostrar la información más actualizada desde la parte legal. Listo. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Este entonces me recupera también información de todas las áreas del conocimiento, siempre y cuando se quiera relacionar como a esa parte pedagógica. Me he encontrado incluso temas de ingeniería desde esta base de datos que muestra cómo aplicarla o cómo enseñar algunos de estos temas. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros, ¿cierto? Entonces, en cada uno encuentro información distinta. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. No, la información es completa. Listo. Entonces, vamos a empezar a realizar la búsqueda desde Legiscomex, ¿cierto? Que es base de datos entonces especializada en comercio internacional. Aclaro también que, por ejemplo, con el hecho de abrir Legiscomex, estas tres bases de datos que le continúan, que son incluso de la misma empresa, sino que son como o sea, viene como separada por partes. Sin embargo, desde Legiscomex también hay accesos directos a estas otras bases de datos de acuerdo a la información que yo requiera. Por ejemplo, yo quiero noticias jurídicas, ¿cierto? O noticias relacionadas como a toda esta parte de negocios internacionales, de finanzas y demás. Podría abrir, por ejemplo, Experta de una vez o desde Legiscomex empezar a hacer los diferentes filtros. Listo. Listo. Tengo entonces acá la base de datos de Legiscomex. La primera información que me va a aparecer a mí es desde esta parte de productos, ¿cierto? Yo ya voy a bajar acá la página porque ese ya tiene ese menú de productos abierto. Tengo también videos de ayuda, cómo funciona la plataforma. Tengo acá los diferentes módulos. Cada módulo en esta base de datos en particular me va a brindar información distinta. Por lo mismo, la información que me van a pedir para mi búsqueda va a ser también diferente. Miren que tengo estadísticas de comercio exterior, perdón. Tengo normativa al instante, tengo entonces todo lo que es relacionado al arancel, tengo régimen de aduanas colombiano, tengo acuerdos comerciales, análisis de mercados internacionales, que creo que es como el módulo que más nos va a servir en este momento. Tengo ranking de importaciones y exportaciones, oportunidades comerciales, también nos podría servir bastante para esta materia. Tenemos guías de importaciones y exportaciones, información financiera de empresas. Esto que más, este ABC del comercio internacional son como varios artículos de investigación también enfocados pues como al área. Tengo un simulador de formularios y calculadoras y tengo contenido especializado. Bueno, este no tenemos acceso porque miren que se especializa como en México, entonces este no está habilitado para nosotros. Tengo acá también diferentes noticias, también como enfocadas al área y diferentes videos de ayuda. Bueno, ¿cuál vamos a abrir en este momento? Vamos a abrir análisis de mercados internacionales. Miren que tengo una descripción de qué me va a mostrar, que me va a mostrar el comportamiento de un sector, un producto y una empresa en un mercado internacional. Esta opción de ver más información me va a mostrar un video de cómo buscar dentro de esa plataforma
pero en este momento vamos a darle directamente en la opción de ingresar. Listo. Bueno, como les dije, cada uno de los módulos me va a mostrar a mí información distinta. En este caso, entonces, lo que me están preguntando también más. Tengo una descripción de lo que voy a encontrar. Así, cargando. Tengo acá una descripción de lo que voy a encontrar. Miren que también tengo un video de ayuda y tengo diferentes preguntas. Ustedes me dicen, bueno, ¿a qué región, o sea, qué región quiere usted estudiar, cierto? ¿Qué análisis vamos a hacer? ¿A partir de qué región? Vamos a seleccionar América. Vamos a abrir, por ejemplo, en qué país queremos revisar todo eso que nos van a mostrar. Cada país entonces tiene como un atraso diferente de la información actualizada. Acá en su mayoría tiene entonces información de Colombia, incluso miren que tiene Colombia semanal. Vamos a seleccionar que queremos estudiar entonces esta parte del mercado en Colombia y me muestra si quiero entonces revisar los temas de exportación o de importación. En este caso vamos a seleccionar exportación. Mire que me muestra cuál es la fecha más actualizada de la información que le estamos pidiendo. En este caso, me muestra que la información más actualizada es del 31 de julio de 2020. Si yo selecciono exportación, me muestra que la información más actualizada es del 31 de agosto de 2020. Miren que nomás hace 13 días y ya tengo la información. Listo. ¿Qué voy a buscar? Voy a seleccionar el sector. Listo, yo que quiero revisar las importaciones o exportaciones de Colombia, ¿cierto? A partir de qué, pues de qué sector, de qué producto. Tengo entonces acá también las diferentes opciones. Si quiero grasas y aceites, si quiero flores y tubérculos, cosméticos y perfumes, cigarrillos y tabaco, ¿cierto? Vamos a seleccionar cosméticos y perfumes. Yo podría incluso realizar mi búsqueda así, ¿cierto? Y mirar de pronto entonces ya los países a los que están exportando estos productos, o si quiero ser más específico, entonces acá donde me dice buscar por producto, puedo incluir la nomenclatura arancelaria o el nombre de lo que yo quiero encontrar. En este caso, dentro de mi ignorancia, les cuento que yo no soy experta en el área de ustedes, pero sí vamos entonces a revisar con las herramientas que tiene la base. Listo, si escogí entonces cosméticos y perfumes por producto, mire que estoy escribiendo el nombre de lo que quiero buscar y me sale con su respectiva nomenclatura arancelaria. Me dice, bueno, usted quiere perfumes y agua de tocador, usted quiere demás preparaciones para perfumar. Vamos a seleccionar este primero y también puedo mirar la competencia directa. Si tengo el NIT de la empresa, puedo ingresarlo. Si no, puedo escribir el nombre y también me aparece como las diferentes opciones de las empresas que hay. En este caso, no le voy a poner competencia, vamos a dejarlo así. Vamos a buscar cosméticos y perfumes, exportaciones que hace Colombia de perfumes y agua. Bueno, miren que entonces seleccionamos el producto como tal, ¿cierto? Colombia, exportaciones, el sector de perfumería. Miren que acá me va a empezar a aparecer diferentes gráficos y diferente información exacta porque estas personas como que deben de rendir cuentas y esta base de datos tiene esos documentos especiales, ¿cierto? Maneja como esa información y no la organiza de esta manera.
Miren que me muestra estadísticas, me dice a partir de qué meses o de qué años. En este caso me dice, bueno, de marzo a agosto de este año, los principales países de destino de las exportaciones del sector cosméticos, perfumes, miren que es Perú. Me muestra la cantidad también de dinero que se recibe o que se exporta también a estos países y su participación. Y me hace también comparativos entre años anteriores o meses anteriores. Acá igual me está mostrando los países que más, a donde más se ha exportado como mis productos. Miren que en el lado derecho aparece mi competencia, que empieza a mostrar como las diferentes comparaciones de diferentes productos dentro de un sector. Por ejemplo, preparaciones para maquillaje de labios, me muestra dinero, polvos incluidos, polvos incluidos los compactos, excepto los medicamentos. Puedo ver el reporte detallado. Estas opciones es la que yo les mencionaba, que tiene hipervínculos como ya para uno revisar otra información y ampliar más esa información. Miren que tengo acá también principales países destino de las exportaciones. Entonces, desde Colombia se exporta más a México y el valor pues del dinero, Chile, Perú, Costa Rica. Miren que puedo también revisar más información de esto, puedo ampliarlo más. Con cada uno de los gráficos, miren que cada gráfico tiene también su respectiva tabla, donde nos estamos contando lo mismo. Puedo ver el reporte detallado también y puedo descargar la información. Si esa información me sirve, yo quiero trabajar con esta información, puedo descargar. Bueno, desde este módulo, principales empresas exportadores del producto. Listo, acá tengo entonces una empresa con el 50%, tengo acá la otra, Avon en la tercera, Jumper la cuarta, bueno. Miren que, por ejemplo, acá en el lado derecho también tengo ya el tema de aranceles. Miren que me muestra acá los hipervínculos. Si yo quiero entonces especificar más esta búsqueda, la verdad sí me parece bastante complejo el tema pues como de arancel y la plataforma de arancel, pero pues, podríamos, como se dice, cacharrear, ¿cierto? Mirar como cada una de las herramientas que me está mostrando a mí la plataforma. Incluso con yo seleccionar esta opción del porcentaje o esta opción del ver más, me empieza a mostrar también cómo se vende esto, la cantidad de productos por las cantidades y las normativas también. Miren que tengo acá también diferentes noticias sugeridas relacionadas con el tema que estamos buscando. Acá tengo entonces también lo de las empresas, ya en el cuadrito, miren que ya habíamos visto la estadística, comportamiento de las exportaciones del producto por mes, me muestra entonces las exportaciones en marzo, en abril, mayo, junio, julio, recuerde que estábamos en pandemia, muchas de esas empresas empezaron a cerrar o tuvo ya modos de trabajo diferentes. Miren que podemos también hacer análisis a partir de estos artículos. Cada reporte entonces tiene más información. Tengo normativas entonces acá de abajo. Listo. Vamos a ver, por ejemplo, un reporte detallado. Y esto me permite entonces también hacer comparaciones a partir de diferentes información. Acá entonces de los meses donde más se estaba exportando el producto, miren que me abrió esta página también después de Legis. Me está mostrando a partir de qué información me está generando estas estadísticas, me está generando estos reportes. Mire que tengo variables de medición, ¿cierto? Ya cada uno entonces pues ya ustedes, digamos, entenderá, digamos, que, como qué información de esta comparar, ¿cierto? A partir de qué de estos datos medir. Miren que tengo formas de pago, códigos de
capítulos de aranceles, país de destino, por ejemplo. Miren que me vuelve a mostrar entonces la información. La otra variable, bueno, quiero mirar la información a partir del peso en kilos, de el valor pues como del dinero, colombiano de Estados Unidos, pues cantidades. Y esto me empieza entonces a medir. Tengo diferentes formas de mirar también los gráficos de lo que estamos revisando, ¿cierto? ¿Cuál nos puede parecer de pronto más fácil a partir de la información que le estamos viendo? Listo. Bueno, voy a dejarlo entonces acá como lo teníamos al principio, ¿cierto? De acuerdo entonces a lo que ustedes le pongan la gráfica o alguna de estas gráficas va a ser más amigable. Tengo la opción de descargar también la imagen. Miren que igual tengo acá el cuadrito con la información específica y me muestra también la tabla con información específica, como con cada una de las opciones que me está permitiendo comparar. Miren que acá me la está mostrando toda. Si yo quiero descargar la información, siempre voy a encontrar entonces los módulos en la parte superior. Cuando, por ejemplo, yo estoy revisando la información financiera de empresas, a ustedes en esta parte superior ya le empieza a separar cada página con diferentes, de acuerdo pues a lo que queramos, y lo podemos descargar. Esta descarga se realiza en un documento en Excel con la gráfica, con la información y con las diferentes tablas. En caso de que ustedes estén realizando alguna de estas búsquedas, estén teniendo dificultades para encontrar lo que quieren, ¿cierto? Miren que acá en la parte inferior derecha tengo la opción de chat. En este caso es como un chat de WhatsApp que me permite chatear con esa persona a tiempo real. Bueno, me permite entonces abrir pues mi WhatsApp web y poderle pues escribir a esta persona qué dificultad tengo, con qué información, con qué herramienta, si estoy buscando algún dato y no soy capaz de encontrarlo, porque herramientas, esta persona nos puede ayudar. Esa persona también tiene un horario de trabajo. En caso de que yo esté revisando esta información, esté realizando estas búsquedas por la noche o al día, pues o un fin de semana, también tengo la opción entonces de dejar el mensaje con todo lo que yo requiero, con todo lo que yo necesito, con mi correo, y esta persona entonces nos va a responder. Listo, vamos a mirar entonces ya acá la parte del arancel. Mientras eso me carga, recuerden que estamos desde la opción de productos, donde encontramos cada uno de esos módulos muy diferentes, con información muy distinta también cada una de ellas. Tengo normativa al instante, teniendo en cuenta entonces que el área de ustedes es como tan específica, ¿cierto? Es tan especializada, es muy bueno contar con esta opción de la normativa, que miren que se enfoca directamente a esa área. O sea, expertos como tal son los que están entonces acá y que en su mayoría son las organizaciones oficiales que hacen también como todo este tipo de normativas. Tengo también noticias, eso es muy bueno, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, en este ejemplo que estábamos haciendo, analizando el mercado de cosméticos y demás, revisar qué noticias han publicado de eso, qué cambios han tenido para por ejemplo, puede que hayan modificado algo en el proceso que se debe de realizar. En las noticias también estaría y en las normativas. Bueno. Yo en esta opción, miren que había seleccionado pues acá la opción del gravamen, que quería pues como revisar información más específica sobre eso.
Ya entonces la opción del arancel es otra plataforma más grande, mucho más específica, con más herramientas. Pues acá me abrió una página distinta. Yo en este momento pues no voy a ingresar, pero si ustedes en estas bases de datos en algún momento les piden un registro, por ejemplo, para esta base de datos de Legis, para formularios como tal de importaciones y exportaciones, como son réplicas exactas de los documentos oficiales, por ejemplo, esos documentos de la DIAN, para poderlo descargar y demás, ellos me piden a mí un registro. Un registro que yo puedo hacer con el correo institucional y con la contraseña. ¿Por qué correo institucional? Para que no me cobren por esa información. Recuerden que ya la universidad nos está dando como ese acceso y solo nos pide entonces esos datos. Listo. Voy entonces a cerrar ese. Igual miren que desde el menú de las diferentes bases de datos, miren que ya también tengo acá la opción de arancel, que es entonces la base de datos completa especializada en esa información. Listo, por ejemplo, los formularios, vamos acá a Legis, vamos acá a la parte de productos. Desde acá, por ejemplo, desde Legis, esta opción que les digo de simulador de formularios y calculadoras, acá se encuentran las réplicas exactas de la DIAN, ¿cierto? Puedo revisarlos, puedo guardarlos dentro de esta misma plataforma, puedo descargarlos. Me va a pedir una información, correo institucional, contraseña, podemos crear ese registro y podemos trabajar con eso. Si yo descargo un documento de la DIAN, ¿cierto? Yo no puedo ir igual a esa organización a llevar estos documentos, porque así sean exactamente iguales, pues ellos tienen su proceso y su contabilidad como de cada uno de estos formularios que ellos entregan y que, ¿cierto? Pero igual este es con fines académicos. Igual si nos piden ese registro, recuerden que podemos hacer. Bueno, voy a cerrar Legis. Miren que tengo entonces acá la base del arancel, ¿cierto? Desde el menú entonces de las bases de datos, miren que está acá la opción. Nos abre entonces esta página donde nos permite buscar por la subpartida, por el número, como si no lo sabemos. Si no, podemos empezar a escribir el nombre y él nos empieza a mostrar diferentes opciones que contengan lo que estamos buscando. Tenemos algo para tener en cuenta siempre, en esta y en diferentes bases de datos. En la parte izquierda yo voy a encontrar siempre los diferentes. Por ejemplo, acá tengo las normas. Miren que la información que me pide en cada opción es totalmente diferente. Actualidad normativa, vigencia futura, derechos de autor. Miren que acá tengo también opciones que me están mostrando la información más actualizada. En este caso, el 7 de octubre, una noticia relacionada desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El 6 también hubo otro decreto. Bueno, acá me están mostrando la información. Puedo realizar acá mi búsqueda. Seleccioné una de las opciones. Vamos a revisar. Y miren que acá las herramientas que me muestran son bastante amplias, ¿cierto? Miren que acá tengo entonces la opción del gravamen, tengo el IVA, tengo las diferentes mediciones del producto. Voy a abrir entonces el resultado, porque igual miren que hice una búsqueda particular. Bueno, recuerden que esta información también la puedo descargar. Cada clic
que yo seleccione dentro de esta plataforma, miren que lo que me aparece a mí en la parte izquierda va a ser distinta. En este caso me está mostrando información de IVAs, de exención de tributos, sociales, notas legales, o sea, todo lo que me está apareciendo a mí en esta parte izquierda va directamente relacionado a lo que ¿cierto? Incluso miren que me empieza a relacionar la norma directamente, pero bueno, la idea igual es como que ustedes exploren esta plataforma, estas plataformas, y recuerden que pueden. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? No, por ahora no. Listo. Entonces voy a cerrar esta opción también de arancel. La idea igual es que ustedes exploren de acuerdo a la necesidad que tengan. Ya es donde empiezan a ver también qué tan práctico va a ser cada una de estos módulos, ¿cierto? Revisamos entonces Regiscomex, revisamos un poquito de arancel y en este caso ya les quiero mostrar una base de datos multidisciplinar porque son estas que nos ayudan ya con cualquier tipo de materia, ¿cierto? Para cualquier investigación. Recuerden que esas 6 bases de datos, en su mayoría son artículos de revista, pero libros, conferencias y demás, es esta Cengage, Broquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, en esta de Cengage. Igual en cada una vamos a vamos a esperar a que me cargue. Y la mayoría de las bases de datos tienen una plataforma similar. ¿Similar en qué? En que me van a mostrar un cuadrito de búsqueda donde yo ingreso las palabras clave. En caso de que yo no encuentre este cuadrito de búsqueda de primero, yo voy a ubicar dónde está esta lupa, que muchas veces está en la parte superior derecha o en la parte izquierda, pero la idea es entonces buscar por las palabras clave. En este caso, vamos a buscar lo mismo que estábamos haciendo, inteligencia competitiva. Listo, cada base de datos se va a ver un poco diferente, pero van a tener una luz similar, pues dentro de estas que son multidisciplinarias. La mayoría de los resultados, pues de la mayoría de las bases de datos, los filtros los tienen en la parte izquierda. En este caso, pues miren que nos está apareciendo en el lado derecho y en cada base de datos voy a tener también. Bueno, en la búsqueda que yo realice también puede aplicar las comillas de datos. En este caso tenemos 700 resultados. Vamos a mirar con las comillas. A mirar, listo. Acá también entonces aplico las comillas. Inteligencia competitiva, por ahí me estaba recuperando también las palabritas juntas, las palabras separadas, tenía 700 resultados. Miren que ya buscando el término específico tengo 425. Me está mostrando que tengo 81 artículos de revista, tengo 3 libros, 114 noticias. Esto es un primer filtro que puedo dar. El segundo, bueno, el segundo no. Los filtros que yo quiero utilizar es de acuerdo a la necesidad de información que tenga. Si yo quiero filtrar primero por años de publicación, ¿cierto? Vamos a colocar acá un año de 2015, pues cualquier fecha de 2015 hasta la fecha de hoy. Y podemos aplicar. Y filtrando por los últimos 5 años,
Miren que de 425 resultados yo ya tengo 100. Puedo seguir filtrando por temas, los temas que se estén encontrando allí. Bueno, estoy dando 9 documentos de investigación de empresas, 6 de inteligencia, 5 me están incluyendo también decisiones. Bueno, tengo acá varios, tengo 4 que hablan de Colombia. En caso de que en estos temas o en estos filtros no se encuentre como esa característica que yo quiero encontrar del tema que estoy buscando, recuerden que puedo buscar esa característica por fuera de las comillas del tema principal. Bueno, puedo seleccionar igual los filtros que quiera, el orden va a ser en el orden que yo quiera, si me interesa primero la información más actualizada o si me interesa ir filtrando temas hasta encontrar lo que estoy buscando y a partir de allí revisar en qué fecha se ha publicado esa información específica que necesito. En este caso, bueno, tengo 161 publicaciones académicas y 14 revistas. Bueno, si esta base de datos junto con otras son tan amplias porque tengo solo 14 resultados o porque solo tenía los 425, porque resulta que el 75% de la información que yo encuentre académica va a ser en inglés. El otro porcentaje, el otro 25%, se reparte entre portugués, chino, mandarín y español. Entonces, por lo mismo, a pesar de que yo estoy buscando en español, miren que a veces me puede aparecer, depende del tema, a veces todo lo que uno encuentra es totalmente en inglés. ¿Por qué? Y hago también una aclaración. Por ejemplo, cuando yo busco en estas bases de datos, así como ellos son, digamos, tienen como tantos requisitos a la hora de aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los datos, a la hora de ingresar título o un resumen, unas palabras clave. Entonces, si yo me equivoco en la búsqueda que estoy realizando, si yo sin querer escribo una letra más o escribo una letra menos o no pongo una tilde o pongo una tilde al revés, todo este tipo de cosas puede hacer que mi resultado sea así. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que desde Google él nos hace la corrección de las palabras y igual pues nos muestra información. En este caso, si yo estoy encontrando documentos en inglés, estoy buscando en español, es porque la revista donde publicaron pidió como requisito que se monte esta información en ambos idiomas. Básicamente el título, resumen y palabras clave en ambos idiomas y el resto del contenido totalmente en inglés. Asimismo, he encontrado diferentes publicaciones de universidades de Medellín, incluso universidades colombianas, que tienen absolutamente toda la información en inglés, desde un título, resumen, palabras clave y todo el documento, porque era requisito de esa revista. ¿Qué voy a hacer entonces? Y quiero que miremos la diferencia. Voy a abrir otra pestañita y voy a abrir traductor académico. ¿Por qué no estoy traduciendo directamente con la plataforma de Google? Porque si bien este tiene, pues cumple con su función, que es traducir, este traductor no me reconoce a mí diferentes palabras técnicas o científicas que yo encuentre en los diferentes documentos académicos. Y asimismo me puede también dañar como la gramática del texto, me puede desordenar las palabras y a veces cuando hacemos esas traducciones allí, es que aparecen ideas muy extrañas, ideas muy complicadas, ideas muy confusas, muy absurdas muchas veces, y no es porque el documento sea así, sino para la traducción. La idea sería utilizar uno, por ejemplo, que sea de universidades, por ejemplo, de Cambridge. Por ejemplo, yo sé que el del periódico Universal y el colombiano también son buenos, y bueno, voy a revisar varios.
Este es uno de los que yo más utilizo. Esto es realizado por ingenieros y para ingenieros. Es bastante pues, confiable y voy a hacer la traducción de la búsqueda que estamos haciendo. Inteligencia competitiva. ¿Listo? ¿Qué valor agregado tiene, por ejemplo, este traductor? Que me hace la traducción exacta, pero muchas veces me muestra acá otras alternativas de búsqueda. Por ejemplo, la vez pasada, con chicos de trabajo social, estábamos buscando violencia intrafamiliar, acá nos hizo la traducción exacta, y en sugerencias me mostró pues varias, y me mostró violencia de familia, ¿cierto? Cuando yo realicé la búsqueda por la traducción exacta y por cada una de las alternativas, logré identificar que el término apropiado para el tema de violencia intrafamiliar era violencia de familia. Entonces, este nos puede ayudar, digamos, a tener varias opciones dentro de un mismo término, y también puedo, pues, como traducir. La idea es traducir como pequeñas ideas o pequeños párrafos, pero igual recuerden que traducciones, referencias, cualquier cosa que sea automática tiene un grado de error. Bueno, voy a realizar la búsqueda en inglés, voy a aplicar las comillas para optimizar tiempo y vamos a mirar la cantidad de resultados. Miren que ahorita buscando en español con comillas me apareció 425 documentos. Miren que acá buscando en inglés con las comillas son 2402. Ya son muchísimos más. La idea también es basarnos en lo que se publica en otros lugares, porque los países latinoamericanos no son los que más publican. En su mayoría son Estados Unidos, India, Rusia, China, y ya pues depende del tema, ya entonces empieza a variar un poco estos resultados. Pero como ellos son los que más publican, muchas veces nosotros en investigaciones estamos como repitiendo lo mismo que ya se ha publicado porque no hemos revisado este tipo de documentos. Si yo quiero información más actualizada, debo de buscarlo en inglés y puedo hacer entonces ya comparativos. Bueno, Colombia o en español, ¿hasta qué punto ha llegado en este tema de investigación? Y qué se ha publicado en otros países. Pueden que ya hayan pasado la fase o nos generen ideas que adaptándolo a un contexto local nos pueden hacer. Miren que en este caso tengo una imagen, tengo 11 libros, tengo muchísimas noticias académicas y tengo 12.000 revistas. Bueno, publicaciones académicas, esto debe ser entonces trabajo. Pero miren que entonces revistas ya no tengo tan poquitas como ahorita, eran 14. Bueno, tengo demasiados resultados. ¿Qué hago cuando, bueno, uno pensaría, cuando yo tengo poquitos resultados es más fácil encontrar la respuesta? No. A partir de muchos documentos, a la hora que yo me ponga a filtrar, va a ser más fácil para mí recuperar esa información que quiero, porque va a haber de pronto más material. Voy a filtrar los últimos 5 años. Tengo 352 publicaciones académicas, 5.902 artículos de revista. Puedo seguir filtrando. Miren que tengo acá la opción buscar dentro de, ¿cierto? Bueno, dentro de estos resultados puedo incluir incluso la palabra Colombia. He visto publicaciones también que se hacen en otros países que investigan a Colombia, o publicaciones pues, que se hayan realizado acá. Y este me empieza a filtrar también. Listo, tengo 10 revistas filtradas los últimos 5 años del tema específico de inteligencia competitiva,
y buscando que adicional tengan la palabra Colombia. Miren que tengo 10 revistas. En estos casos, yo, por ejemplo, sí traduzco estas plataformas como tal, cuando apenas estoy realizando la búsqueda, un clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros que me están mostrando. Pero cuando yo ya tenga el documento abierto, pues ya sí me toca utilizar las herramientas de traducción para poder especificar bien esa información. Listo, tengo entonces acá varios resultados. Incluso cada vez que yo le pongo un filtro, los otros filtros van cambiando. En este caso, de estas 10 revistas me dicen, bueno, dos están hablando del COVID-19, una está hablando de condiciones comerciales, una de relaciones exteriores China, me están hablando de comercio, de desarrollo regional. Miren que si hubiese hecho yo ese filtro por temas con los 5.000 resultados, los temas que hay acá pueden ser totalmente distintos, ¿cierto? Antes de yo haber puesto el filtro de Colombia, los temas iban a ser. Listo, tipo de documento. Tengo 9 artículos, tengo un ensayo, tengo también entonces como diferentes áreas o diferentes como revistas o diferentes como grupos donde se agrupa esta información. 5 son de comercio latino, uno es de política exterior. Bueno, en este caso, bueno, puedo seleccionar los que quiera, obviamente cada vez me disminuye más. Quiero abrir, por ejemplo, esta sección. Igual miren que tengo un título, tengo un autor, tengo la revista, el nombre de la revista con su hipervínculo. Si yo abro esa revista me aparecen todas las publicaciones de la revista y me dice qué volumen. Me muestran cuándo se publicó y una pequeña descripción. Bueno, vamos a abrirlo. Listo. Entonces, la mayoría de bases de datos me va a mostrar también una información similar. Me aparece un título, me aparece el hipervínculo para el autor. Con esta opción entonces veo todas las publicaciones del autor. Tengo acá pues el dato como tal de la revista, que puedo también ver todas las de la revista y qué tipo de documento es. Sigo bajando en la página, en la mayoría de bases de datos en la parte derecha empiezo a encontrar diferentes documentos relacionados. Esto es muy bueno cuando yo encuentro poquitos resultados y estas opciones me ayudan a ampliar más esa investigación o a especificar. Incluso miren que acá me está hablando de temas relacionados que a veces me ayudan a como aclarar términos, porque muchas veces buscamos términos naturales, pero los investigadores están trabajando con un término científico, un término aceptado para hablar de ciertos temas. Listo. Igual yo acá ya tengo el documento a texto. O sea, acá ya estoy bajando la página, tengo el documento a texto completo. ¿Qué opciones tiene, digamos, como valor agregado esta base de datos? Tiene acá la opción de traducir. Aclaro que esta traducción es la herramienta de Google, solo que ellos la implementan dentro de la base de datos y no se hacen responsables de las variaciones que pueda tener los resultados de la traducción. Puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo disminuirla y en este caso me permite escuchar el documento. Listo. ¿Qué opción? Estos son los valores agregados de esta base de datos. ¿Qué información tiene esta y tiene las demás? Puedo guardar el documento en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook, puedo enviarlo, puedo descargar el documento, me descarga a PDF y tengo la opción de imprimir. Esas mismas opciones en este caso están en la parte superior. Puedo enviarla por correo, puedo descargarlo, puedo imprimirlo.
puedo copiar el link y enviárselo a otra persona. Si bien nosotros tuvimos que ingresar por una ruta, ¿cierto? Nos tuvimos que loguear para poder acceder a la base de datos, poder acceder a la información. Con esta opción del link, la otra persona va a tener el acceso al documento completo, ¿cierto? Solo por con esta opción. Si nosotros lo copiamos desde acá, obviamente a la persona le va a pedir que ingrese a las bases de datos de la institución, pero con el link directo solo le estamos mandando pues, el documento. ¿Qué información voy a tener también en cuenta que están las diferentes bases de datos? Esta opción de citar. Me aparece como cita, me aparece como referencia bibliográfica, como bibliografía, pues de diferentes formas. Me puede aparecer como exportar cita, pero me muestra la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. En este caso, norma APA séptima edición, de copiar y pegar. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran que profundicemos de pronto más? ¿Otra base de datos que quieran que revisemos? Bueno, chicos, igual entonces creo que sería como todo por hoy. La idea entonces es como que revisemos bien estas bases de datos y las herramientas, igual con el ejemplo de LexComex, ¿cierto? Que es la base de datos especializada, pues esa es la que es más distinta, es una plataforma diferente porque con diferentes módulos y son datos muy puntuales y datos como reales con todos estos procesos que se realizan. Y esa base de datos de Gale es muy similar a las otras multidisciplinares, entonces a partir de lo que vimos con esta búsqueda, podemos realizar las búsquedas, ¿cierto? Teniendo esos datos en cuenta, teniendo también la información con la que empezamos a realizar las búsquedas en Google académico, el uso de las comillas, el uso de los filtros, o sea, toda esta información nos puede servir. Puede que en este momento las búsquedas se ven un poco raros, o sea, es igual por estar en este formato virtual, es un poco complejo porque estamos viendo un montón de clics en diferentes lados, ¿cierto? Pero en el momento en que ustedes empiecen a hacerlo práctico, van a mirar que eso les va a ahorrar tiempo, que van a encontrar información de calidad y van a ver pues qué tan práctico se nos va volviendo también automático. La idea y la invitación es entonces para que revisemos esas herramientas y para que exploremos un poco. Bueno, en el chat de esta reunión, de esta capacitación, estoy dejando entonces 3 mensajes. El primero es un hipervínculo entonces a la evaluación de esta capacitación. Necesito que por favor me llenen esos datos de esa evaluación. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales y demoran minutos. ¿Cierto? Igual es necesario, pues, como por evidencia también de que es. Entonces, el primero, evaluación, por favor me la llenan. Segundo, les dejo el link del canal de YouTube que tiene entonces la biblioteca donde se están montando las diferentes capacitaciones que se están realizando y esta grabación va a quedar entonces montada en ese canal de YouTube. Y tercero, les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad que tengan al recuperar los documentos, con las herramientas, con el acceso, o sea, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Listo. Muchísimas gracias a todos. Voy a detener acá la grabación y